Bueno, vamos a dar continuidad al plan de capacitación que tenemos el día de hoy. Nos corresponde básicamente la prevención de la distracción y la fatiga laboral. Quisiera de pronto saber si alguien recuerda el tema que trabajamos la semana pasada para que por favor me regalen la información de cuál tema fue que trabajamos. Solo uno, a ver, un hito. ¿Qué tema vimos la semana pasada? Fue hace 8 días. Hablamos acerca de la conducción defensiva, de como la capacidad de anticiparnos y reaccionar, pues, como cuando estamos, digamos, manejando. Ok, muchas gracias. Sí, trabajamos entonces en el tema de la velocidad y la conducción defensiva y preventiva. Entonces, sí es importante que vamos teniendo los temas en cuenta para tenerlos refrescos ahí para todos y podamos dar continuidad con los temas que seguirán en nuestro. El día de hoy nos corresponde básicamente a el tema de la prevención de la fatiga y de la distracción. Por favor, me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla. Ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver el tema de la prevención de la distracción y la fatiga laboral, porque son dos temas. Sí, ¿alguien levantó la mano? Claudia. Claudia, Janet, levantaste la mano, puedes habilitar tu micrófono. Bueno, creo que se le levantó de manera equivocada. Bueno, entonces sigamos. El tema y el objetivo de hoy respecto a esta capacitación sigue siendo en trazabilidad a la anterior, es básicamente a promover hábitos y comportamientos seguros, en este caso identificando aquellos factores que puedan generar distracción y que puedan aumentar el riesgo de accidentes, ya sea por distracción o temas de fatiga que a veces su dificultad de identificación es mucho más porque no logramos percibir lo que se nos está generando o no lo reflejamos como quisiéramos. Es decir, en algunos momentos me dicen, no, yo no me siento cansado, porque duermo bien, pero a veces no tienen una muy buena alimentación dentro de horarios definidos, por eso la imagen para prevención de la distracción y la fatiga, pues tiene solamente no todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que estamos revisando y haciendo, sino también temas de distracción y temas de fatiga ocasionados por el tema de hábitos alimenticios. Respecto a normativa, pues tenemos en varias normativas, como lo habíamos hablado, iniciamos principalmente con el Código Nacional de Tránsito. Dentro de la misma línea de tiempo, pues sí que la Ley 1503, que la cual desde el 2011 pues nos viene reflejando la solicitud de tener hábitos y comportamientos seguros en la vía para todos los actores viales y pues a nivel nacional hay diferentes campañas que promueven la Agencia Nacional de Seguridad Vial y todos los organismos de tránsito en las diferentes ciudades y demás para poder lograr tener hábitos y comportamientos seguros en la vida. Luego sigue la ley 2251, que es una ley que tocamos también en la capacitación pasada, que es la ley conocida como la ley Julián Esteban, en la que básicamente se tratan los temas y el compendio de normas en las que nos dicen los diferentes siniestros, tipos de siniestros que tenemos hoy por hoy en la vía. Esta norma también nos dice en la 2251 qué debemos de hacer en caso que tengamos un accidente o un siniestro vial, solo daños que les comentaba a muchos y creo que tomaron nota porque muchos de ustedes sé que salen en sus vehículos propios a hacer función laboral. Entonces les decía, ojo cuando tengamos un siniestro, solo daños, porque resulta que si no hemos sufrido ninguna lesión y nos da por esperar a la agente de tránsito, ¿qué vamos a esperar al tránsito? Que, o sea, ¿qué va a llegar a ser el agente de tránsito?
Voy a hacerles un recorderis. Recuerden que si en algún momento sufrimos alguna lesión, algún siniestro, perdón, donde solo sean un choque, solo daños, y nos quedemos en la vía esperando a la gente de tránsito, ambos conductores recibirán comparendo por obstrucción de la vía. Por eso es importante aprender y tener un poquito de conocimiento sobre la normativa, porque esta nos indica qué tipos de fotos debemos de tomar en el lugar del siniestro. ¿Para qué? Para que cuando nos movamos a hacer el presunto arreglo con la otra persona, si esa otra persona no quiere responder, pues podamos entablar las diferentes instancias para poder procesarlo o demandar a la persona por incumplimiento a responder por los daños, pero para eso tenemos que conocer realmente qué fotos, en qué perspectiva y demás para poder hacer la respectiva reclamación. Y finalmente, en la línea del tiempo, la resolución, ahí disculpan la orografía con C y lo uso con S. Básicamente es ya el protocolo de plan estratégico de seguridad vial en la que nos habla que también todas las empresas tienen que tener un protocolo de atención a víctimas en caso de algún siniestro vial. Sí, todos tenemos que saber y todo, más que todo las personas que conduzcan. Por eso hoy por hoy es importante que todas las empresas no solo tengan su brigada de emergencia, sino que obligatoriamente o inherentemente las personas que tienen labores o función en la que implique la conducción, estas personas hagan parte de la brigada de emergencias. ¿Por qué? Porque en algún momento si ocurre un accidente o un siniestro vial, pues la brigada está en la planta, pero si yo me accidenté en la vía, pues muy, eh, voy a tener muy pocas probabilidades de que alguien pueda venir a reaccionar y si yo he quedado inconsciente, pues mucho más, ¿sí? Entonces sí es importante que todos conozcan qué hacer y cómo activar fácilmente la ruta de plan de emergencia en caso de tener. Respecto a las estadísticas, pues les decía, la última estadística que tenemos comparativa con el año 2024, y esta cifra es al mes de agosto, pues básicamente vimos que hay una diferencia entre el 2024 y el 2025 en los siniestros viales como tal. En este caso, todas las ocurrencias son mortales, ¿sí? Y ya van con una diferencia superior de 234 víctimas al mes de agosto. Esto quiere decir que no estamos cumpliendo con la cifra que pide la Organización Mundial de la Salud de poder disminuir las tasas de siniestros viales a un 50%. ¿Por qué? Porque generalmente, y sobre todo para esta temporada, el último trimestre, se esperan, y nosotros como AREL esperamos poder tener una cantidad de víctimas superior a la establecida el año pasado, porque superó las expectativas, incluidas las que tenía FASECOLDA para todos los sectores laborales. Tristemente, se están accidentando personas, sobre todo el sector de transporte de carga y de pasajeros, son las más víctimas mortales, y tenemos una leve cifra de cifras de usuarios de moto. Pero estas cifras que son del Observatorio Nacional a nivel general, es decir, aquí incluyen accidentes de tránsito laborales y de origen común, pues sigue teniendo la prelación de importancia que se ve afectado el primer usuario de moto, seguido el de peatón y de tercero está el usuario de carga. Bueno, este video lo vimos en la clase pasadita que veíamos básicamente el tema de las cifras de las personas que podían sufrir un siniestro, ¿sí? Y que hablábamos de cifras, entonces yo les decía la vez pasada, aquí tenemos 5.472 víctimas a agosto. Si esa cantidad de víctimas las multiplicáramos, diciendo que esas personas tuvieran solamente mamá y papá que sufrieran esa pérdida, pues tendríamos por qué multiplicarla por dos. ¿Por qué? Porque finalmente no conozco la primera persona, mamá o papá, que pierda a su hijo súbitamente y más en un evento de tránsito y se quede tranquilamente y su vida siga transitando de manera normal. Entonces, al duplicar esto, vemos que hay más que una cifra, sino una cantidad de personas sufriendo a causa de estos eventos y siniestros viales. Las políticas señala la compañía hoy por hoy las tiene unidas con el riesgo público, teniendo en cuenta porque muchas de las labores que hacen en misionalidad laboral pues son en vías externas, en situaciones de orden público que hoy por hoy están
totalmente desorbitadas con el tema de robos, atentados y demás, o pasar por lugares por donde iba a suceder algún siniestro, como pasó hace poco en el tema de la explosión, la onda explosiva que afectó a muchas personas, no solo transeúntes normales, sino también personas que trabajaban cerca del área y que finalmente terminaron afectadas, donde muchos iban en desplazamiento de su vehículo y al mismo tiempo sufrieron a causa de un ataque de riesgo público, ¿sí? En donde tienen un evento con dos orígenes de riesgo, tránsito y público, ¿sí? Entonces, para esto los compromisos, pues, de la gerencia brinda estos espacios que los privilegian ustedes para poderse tomar un espacio de su tiempo y poder atender estas capacitaciones, pero también hay unos deberes de cumplimiento por parte de los trabajadores y es atender claramente en la participación de estos espacios. Segundo, cumplir las normas y las políticas que la empresa determine, no solo en temas de SST, ¿sí? Donde está inmerso el tema de tránsito, sino hoy por hoy también la normativa que hace aplicación al tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Cumplir con todos los deberes y derechos que tienen según el rol. Hoy en la mañana le contaba al equipo que una de las personas hizo una notificación de algo que pasó una ruta, pero finalmente nunca notificaron. Entonces es importante tener en cuenta que desde SST hay canales de comunicación para hacer reportes de actos y condiciones inseguras. Manitoba invierte dinero para el tema de la ruta, ¿sí? Pero también es importante que no en todo momento las personas que controlan la ruta pues pueden conocer qué es lo que está pasando y son condiciones que se pueden derivar y que pueden terminar en otro riesgo mucho más grande, ¿sí? Entonces es importante que si ustedes identifican que los conductores de la ruta están excediendo los límites de velocidad, no están haciendo o pasa alguna situación en la que los hagan bajar súbitamente del vehículo sin una explicación alguna, son actos y condiciones que deben de ser notificados al área de SST para que puedan actuar de manera inmediata y evitar que se pueda transformar o materializar otro riesgo adicional como es el de origen público. Participar en las actividades y capacitaciones es importante que todas las personas puedan conocer que las capacitaciones y las situaciones que hace el área de SST son de origen preventivo, pero también son de obligatorio cumplimiento porque están enfocadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales para conocimiento y fortalecer pues nuestro desarrollo dentro de la función laboral. Y finalmente, la notificación al jefe inmediato de todas las actos y condiciones inseguras, como lo reportábamos, como lo informaba ahora. Hay dos temas dentro de este tema general a realizar y es básicamente tener en cuenta qué se considera distracción al conducir y cuál es el tema de fatiga al conducir y por qué ambos tienen esa relación. El primero es que la distracción, pues básicamente se considera cualquier actividad que desvía la atención del conductor y que le impide concentrarse plenamente en lo que está haciendo. Estas distracciones no solamente son visuales, también son manuales, auditivas o cognitivas. Es decir, en algún momento podemos ver algo mientras vamos en el camino y poder tener esa distracción. O sentarnos a chatear, a maquillarnos, a comer, ¿sí? Y eso también hace que se genere una distracción. El auditivo, porque muchas veces empezamos a escuchar música, elevamos los niveles permitidos y a veces ni siquiera escuchamos las bocinas de otros vehículos para hacernos alguna señal. Y el cognitivo, pues a veces nos distraemos con pensamientos de muchas actividades y hemos encontrado casos de pequeños microsueños donde las personas ni siquiera cerraron los ojos para tener el microsueño, es decir, estaban con los ojos abiertos pensando en una situación, se desconectaron tanto que hicieron ese famoso microsueño. La fatiga al conducir, que básicamente se da por el estado físico y mental que se reduce a la capacidad básica de reacción, concentración y toma de decisiones. Esta solamente no se da por falta de sueño, también se da por jornadas largas y no solamente me refiero a jornadas laborales. Hay que tener en cuenta que muchas personas en los diferentes sitios donde viven se levantan desde muy temprano, llegan a su casa de trabajar, se ponen a hacer otras actividades extralaborales y terminan tarde, perdón, acompañado de acostarse en la cama viendo pantallas, ¿sí? Y esto hace que aumente la capacidad
de poder desconectarse y poder tener un sueño reparador para poder continuar las labores. En algunos casos he identificado que hay trabajadores que tuvieron fatiga con temas de sueño menores a 2 horas. ¿Listo? Y la monotonía y estrés que influyen mucho en el tema de la distracción cognitiva, ¿vale? Las causas más comunes que se encuentran por el tema de distracción, primero, pues es el uso del celular, ¿sí? Comer o beber mientras se conduce, cambiar la radio o usar el GPS para buscar alguna ruta hacia donde vamos, conversar mucho con los pasajeros, tanto que logra desconectarme de la atención que estoy haciendo y no que es tan buena y tan amena la conversa que termino distrayéndome, pasándome el lugar hacia donde voy y les puede llegar a pasar. Pensar en otras cosas o lo que les comentaba ahora, soñar despierto, incluso en el mismo escenario. Es decir, hemos tenido eventos donde la persona me dice, es que yo no sé, yo estaba viendo el semáforo, estaba viendo los vehículos, no sé en qué momento me quedé dormido. Es importante recordar que una distracción, por pequeña que sea, puede causar un accidente. Por eso es importante mantenerse siempre atentos para poder fijar la atención en el camino. Voy a compartir un video de un momento. El sonido. Pueden ver pantalla, ¿cierto? Listo, me confirman si hay sonido. Igual es en otro idioma, pero pues Meu nome é Marcel Fernandes, tenho 21 anos, sou 2 vezes recordista mundial, sou o digitador mais rápido do mundo em smartphone. Eu vim aqui para o Chile fazer um experimento. Mi nombre es Cristóbal Ibarra y corro el Rally Móvil. Voy a manejar un auto a 60 kilómetros por hora en dirección a un paso de cebra. A mi lado estará Marcel Fernández. Quando chegarmos a 50 metros, vai chegar uma mensagem no meu celular. Meu desafio será responder a mensagem o mais rápido possível. Y enviarlo apretando el freno y así evitar causar un accidente. O experimento acabou, e mesmo sendo o digitador mais rápido do mundo, eu não consegui evitar um acidente. bueno. Este experimento, que como les decía mucho, sobre la pantalla, en la casita así, sí. Pues es un experimento donde logra evidenciarle que ni siquiera es altas velocidades. Es una persona, un piloto experto en manejo de altas velocidades y todo con una distancia de 50 metros para llegar. Y no era la misma persona quien chateaba. O sea, el experimento contaba que hacía una persona solo enfocada, pero la otra persona iba chateando, ¿sí? Es decir, si yo logro tener la misma habilidad de conducir al mismo tiempo y tener la habilidad del otro digitador, que es el más rápido del mundo,
finalmente incluido a 50 metros, no alcanza a determinar, avanza más de 16 metros, ¿sí? Y lo que hace pues es finalmente colisionar. Por eso es importante tener en cuenta, y les recuerdo mucho a todos, sí, está bien que muchas veces por congestión, por tráfico no se pueden manejar las distancias, pero acuérdense lo que decíamos en la capacitación pasada, a mayor velocidad, mayor distancia de separación de los vehículos, pero pues esto implica que en el momento de que tengamos un siniestro, pues muy pocas probabilidades tendremos de poder defender que fue o no nuestra responsabilidad, o que se pueda admitir que hay una culpa exclusiva de la víctima en caso de que se atravesó, pero pues en este momento, primero, el peatón tiene la prelación en la vía. Segundo, pues se está pasando los niveles, porque pues, en este momento el tema de la señalización vial que cambió hace un año y que está en proceso hasta 2026 para poder actualizar, pues dice que básicamente en vías urbanas no podemos exceder un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, que en las temas residenciales y de zonas escolares o demás, pues máximo son 30 kilómetros por hora. Entonces, todo ese tipo de cosas son temas que tenemos que tener en cuenta porque si bien a veces no podemos cumplir con las distancias, sí es importante respetar como mínimo los mínimos de velocidad para poder que en caso de que haya una reacción súbita podamos evitar cualquier siniestro. Ahora bien, y alguien se le activó súbitamente el sonido. Ya. Causas más comunes que generan fatiga durante la conducción. Primero, lo que hablábamos, dormir poco o no descansar bien. Esto generalmente se está viendo muy afectado el tema del uso de pantallas, ¿sí? Pues está más que demostrado que si las personas, y por neuropsicólogos y demás, y es que básicamente si una persona antes de dormir 2 horas ha tenido contacto con pantallas, pues es más difícil lograr un sueño conciliador superior a 2 horas después de haber tenido ese contacto con pantalla. Es decir, si yo me acuesto a las 10 de la noche, pero desde las 8 de la noche empecé a ver pantallas, quizás me pueda quedar dormido entre 12 y 1 de la madrugada, ¿sí? Porque no logro conciliar muy bien ese sueño. Manejar muchas horas sin parar. Por eso básicamente todas las empresas están obligadas a definir horas máximas de conducción, incluido en viajes largos. Para eso están definidas las zonas de rutas críticas y hay que definir, dependiendo la cantidad de horas de conducción, cada cuánto se van a hacer paradas. Generalmente dicen que no pueden ser iguales o superiores a 4 horas, ¿sí? Mínimo, perdón, y debe de tener un descanso y esos descansos deben estar establecidos en los lugares o en las rutas de planificación, ¿sí? Conducir de noche, ¿por qué? Porque esto disminuye la capacidad de reflejo y de reacción. Y segundo, porque hay muchas personas o otros actores viales que ni siquiera cumplen con su deber de hacerse visibles dentro de la vía y lo que hace que es que la reacción en zonas muy oscuras o poco iluminadas, pues ocasionar algún evento de accidente o siniestro de tránsito. Estar estresado o preocupado, pues es una de las temas de distracción cognitiva y es lo que hace que también genere la fatiga, pues porque básicamente nuestro cerebro desgasta toda su energía y toda la generación pues de pensamiento en una acción, lo que hace que a veces sin necesidad de estar levantando bultos, trabajando en operativo, pues el tema de preocupación o de estar estresados haga que nos sintamos mucho más cansados. Sentarse mal o en una posición incómoda también genera fatiga, porque las personas a veces cuando conducen, cuando están en sus puestos de trabajo y demás, empiezan a generar unas posiciones para ellos, entre comillas, muy cómodas, pero lo que hace internamente músculos y el área musculoesquelética, pues es hacer una tensión para mantener toda la estructura osteomuscular en su puesto y esto genera una tensión, ¿sí? Y por eso muchas personas cuando saben a conducir sienten algunos dolores y en algún momento estos presionan algunos nervios y también son causantes de algún sueño o algún microsueño por este cansancio o por una posición incómoda mientras conducimos. Muchas veces hay personas que han prensado con su mala posición algún nervio como el nervio ciático y demás y logran dormir alguna parte de su cuerpo o en algún momento empezar por esa presión, sobre todo en las cervicales por la posición y empezar a tener tinitos o zumbidos en los oídos que también empieza a causar una sensación de fatiga.
El calor, el ruido o la vibración dentro de los vehículos hace también que aumente este riesgo de fatiga dentro de la conducción, ¿sí? No comer bien o no tomar suficiente agua. ¿A qué me refiero con no comer bien? No es a comer la cantidad de comida que requeríamos, sino básicamente a equilibrar y para eso dentro del sistema de gestión también se habla de hábitos saludables porque hay muchas personas, sobre todo hemos evidenciado en los conductores, pues que tienen malos hábitos por el tema de transportes y viajes largos, pues a veces no llevan su comida por, no dice la comer fría y demás, pero optan por comer comidas muy exageradas en porciones o bien comer comida que conocemos como comida rápida o comida chatarra. Y esta comida lo que hace es volver más pesado nuestro sistema digestivo y hacer que esa pesadez y todo nuestro organismo para poder desvanecerla, pues hace generalmente que las personas empiecen a sentirse cansadas. Y esto genera el sueño o la fatiga durante la conducción. Muchas personas no toman agua, que es uno de los hábitos que están bien, para mantener hidratado su cuerpo y todas las partes de su cuerpo y poder reacción, porque eso también hace parte de las personas que sufren a veces de calambres corporales, los que están sentados o los que conducen de manera temporal, porque la posición, la vibración y las temperaturas pues van desgastando generalmente la reacción del cuerpo y sobre todo el tema de los músculos y sobre todo en las articulaciones que son las que más usamos mientras conducimos, hombros, codos, las rodillas y demás. ¿Listo? Entonces eso también hace que no haya nada y lo que empiece a generar son calambres y derivados de los mismos también un tema de fatiga. Hay, hay muchas estrategias dentro del tema de prevención para la fatiga. Lo primero, pues, es siempre tener la atención 100% en la vía. Segundo, no usar celular durante la conducción, ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera los famosos Bluetooth o los manos libres en pantalla, porque finalmente hacen parte de una distracción. Respecto a esto, hemos hecho, pues, muchas de las veces que hemos tenido capacitaciones, sobre todo con las personas de venta y que salen a la calle, es que mi jefe me llama y eso hasta que no le contesto, pues no me deja de llamar o no me deja quieto. Entonces uno le dice, ok, pues para eso primero hay un tema de GPS, no, pero es que yo no tengo GPS en mi vehículo. Bueno, hay algunos cargos que sí tienen el tema de seguimiento por GPS, pero en muchos uno le dice, mira, si tu jefe va y tú tienes un celular corporativo o ya es tu celular, infórmale a tu jefe que vas a arrancar la ruta y puedes activarle el tema de ubicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí donde todo el mundo no, porque yo le tengo que mandar la ubicación a mi jefe, ni que él subiera, pero resulta que viene un tema de confrontación. Mientras yo estoy en horario laboral, yo sí puedo mandar mi ubicación, porque no son tiempos personales. Aunque yo maneje mi horario y demás, yo puedo enviar o compartir mi ubicación, ¿sí? Y eso es un tema de determinación propia, pero para que no me llame no puedo informar hacia dónde va y conocer la ruta o en su defecto, como les digo a muchos jefes, usted debe, se supone que en procesos de investigación, si un trabajador llega y me dice, no, es que mi jefe empezó a llamarme y llamarme, si no contesta es capaz de que me echa, ¿sí? Entonces cuando entra la defensa, no, es que yo no sabía en dónde se encontraba él, por eso empecé a llamarlo. Entonces es muy importante saber qué estrategias internas define la empresa para poder validar si la persona está en su ruta y en la planificación definida por mí y cómo yo como jefe puedo conocer la planificación de esas personas que hacen desplazamientos laborales o misionales. Evitar comer, fumar o manipular objetos mientras se conduce, que sé que hay política para prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, sí, pero es importante recordárselo a la gente, incluido cuando están por fuera, ¿ya? Porque pues algún efecto de estos pues también puede ser causante de la fatiga o de la distracción mientras se conduce y por ende generar un accidente. Planificar la ruta y ajustar el GPS antes de salir, es decir, no sobre la ruta, sino realmente identificar cuál es el punto exacto donde voy a voltear y más porque los GPS tienen un radio de imprecisión más o menos como de 20 kilómetros en diámetro. Se fue. Ya, qué pena.
estaba entrando aquí una llamada y se desconecta de uno. Bueno, el otro, se salió de la presentación. Sí, es que se sale la presentación. Listo. Bueno, la otra es mantener conversaciones breves y sin distracciones. ¿Esto para qué? Básicamente para lograr la atención y poder identificar que mi conductor sí va bien. Ya sabes por dónde vamos a voltear, ¿cierto? Si de pronto voy de copiloto con una persona, ¿sí? ¿Sabes por dónde debemos de cruzar? O en la segunda cuadra vamos a cruzar a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Ese tema. O si de pronto logro percibir algo dentro del camino que la otra persona no lo puede hacer, puede hacerlo. Pero generalmente, si voy con una persona de copiloto, las conversaciones que voy a tener, pues no pueden ser largas, tienen que ser breves y no generar una conexión que pueda decir yo, sí, me voy a enganchar con esta conversación y voy a olvidar qué es lo que estoy haciendo. Para la prevención de la fatiga, como mínimo, dormir 7 horas antes de iniciar una conducción. Y esto es importante tener en cuenta y lograr recordárselo a todas las personas. Dentro de una de las investigaciones que tenemos de un evento mortal, no sé si se les conté en la capacitación pasada, la descripción del compañero que fue quien logró verlo del otro vehículo, dice que tenían la ruta de planificación para arrancar a las 4:30 de la mañana, pero su compañero, quien tenía que conducir el otro camión, le dijo que no, que querían llegar más anticipado, entonces por eso llegaron al punto de parqueadero a las 12:30 de la noche, tomaron la decisión de salida, pues como todo lo que hacían, que se pararon a comer, que luego pararon a desayunar, y más o menos al mediodía pues ya seguían conduciendo, pero las horas de viaje en recorrido superan las 4 horas pues mínimas que piden para conducción en temas de viajes largos. Finalmente a eso del mediodía, en una curva muy amplia, pues lo que hace el conductor es no darse cuenta que venía o no alcanzar a identificar una tractomula que venía subiendo y coge pues toda la curva y en ese momento pues colisiona de frente contra el compañero y el compañero que venía atrás de él, si ya había identificado, y finalmente pues lo que se asume es que pudo tener un microsueño y por eso no alcanzó a identificar, porque el compañero que venía unos metros atrás sí alcanzó y con la bocina a pitarle, pero dice que el compañero no reaccionó. Y por eso pues la tractomula lo embiste de frente y finalmente colisiona y lo mata. Al principio se pensaba que pues la colisión directa había matado al colaborador, pero después con la necropsia nos dimos cuenta que el colaborador no llevaba puesto su cinturón de seguridad y que antes de embestirlo completamente de frente, el choque hizo que el conductor golpeara contra todas las partes del vehículo de la cabina y pues probablemente uno de un trauma craneoencefálico severo fue lo primero que causó la muerte antes de que estuviera totalmente atrapado por la tractomula. Son tipos de cosas que les contaba ahorita también a los chicos, porque muchas veces pensamos que todos los accidentes de tránsito van a ser de origen laboral y van a ser aprobados, pero muchas veces también hay que mirar porque el tema de tránsito es un tema de riesgo dinámico y cambia dependiendo las situaciones en las que ocurren y cómo se presentaron, porque la empresa finalmente sí le había dicho que la ruta no salía a las 12:30, sino a las 4 de la mañana, 4:30. Entonces no se sabe y son procesos de investigación para saber quién abrió el parqueadero y quién les dio autorización para sacar los vehículos de la empresa a una hora distinta de la aprobación. Y así, una serie de hallazgos que uno se encuentra y que finalmente les dicen, ojo los líderes, ojo el tamaño de control, ojo con conocer el alcance de nuestros conductores para saber qué pueden llegar o no hacer. Realizar pausas activas de mínimo de cada 2 horas en conducción, así sean 10, 15 minutos, bajar a tomar, lavarse la cara, tomarse algo para seguir adelante. Importante, nada de bebidas energéticas y demás, porque hay personas o conductores que generalmente por el sedentarismo tienden a sufrir riesgos cardiovasculares y las bebidas energéticas aumentan este factor de riesgo cardiovascular y también posibles impactos. Entonces nos hemos encontrado con eventos de tránsito donde el trabajador muere antes de, porque en la fase de percepción o detección del impacto lo mata un infarto súbito.
Entonces también son causales de investigación y por eso es que están tan atentos a todo lo que se hace, sobre todo en la relación y generar mucha conciencia, como les digo a todos, porque pues lastimosamente las empresas hoy por hoy contabilizan sus estadísticas de accidentes laborales, pero a nivel nacional tenemos un sentido de corresponsabilidad y es lograr disminuir esa tasa, así sean laborales o no laborales. Evitar conducir más de 8 horas continuas, mantener una buena hidratación y alimentación ligera, es decir, una alimentación adecuada y balanceada para evitar. Reconocer señales tempranas de la posible fatiga, tales como cuáles parpadeos constantes y bostezos, que a veces en menos de un minuto la gente bosteza más de 4 o 5 veces, ¿sí? La pérdida de atención, ¿sí? Que logra fácilmente tener como unas lagunas, ¿sí? Aún de día, no solo de noche, iniciando muy tempranamente la jornada, cualquier desviación mínima que se tenga del carril por mínimos de segundos. Y para esto hay un tema súper importante, pues digamos para los que no tienen sistemas avanzados de control y tecnología como las direcciones que logran identificar que está perdiendo el control o la fuerza en el manubrio y hace vibrar, o las cámaras que como ven que detectan ciertos parpadeos de conductor empiezan a vibrar o a estabilizar el vehículo. Entonces, como a veces no tenemos esas tecnologías, es importante, pues por eso, hacer algunos checklists. Yo a Manito le propuse que puedan hacer dentro de la inspección preoperacional, sobre todo para los conductores que hacen viajes largos o también a los que conducen durante todo el día como labor de conducción, un tema del test de ECNOR, que es un tema para validación de sueño y hace unas preguntas simples, ¿sí? Antes de poder poner en marcha el vehículo para saber si hay un riesgo mínimo o leve, moderado o finalmente avanzado de una posible detección de fatiga. Esta encuesta pues tiene que ser muy consciente para poder saber pues realmente si estoy o no teniendo algunos síntomas o señales tempranas para poder detectar si hay una señal de fatiga. Sé que obviamente hay muchos trabajadores por tema de trabajo y por tema de muchas cosas, pues finalmente no aceptan alguno de estos síntomas que vienen pasando y por eso se ven vinculados, por eso estamos muy llamados, sobre todo en esta última temporada del trimestre del año, a recordarle a nuestros trabajadores la importancia, sí, de dormir bien, sí, de no consumir alcohol y drogas, sí, en estas festividades. Igual en otra capacitación que tenemos de alcohol y drogas, vamos a ver desde grado cero, desde cuándo se tiene para el consumo de alcohol y que finalmente estos van de la mano. ¿Para qué? Para que yo tenga una mala reacción y pueda, en vez de frenar, acelerar, ¿sí? O en vez de ordenar el carro, coger hacia otro carril, porque no permiten tener la misma capacidad de reacción o la habilidad para hacer una conducción preventiva y defensiva mientras conducen. Es decir, la distracción, la prevención de la fatiga pueden aumentar el riesgo y pueden básicamente mandar al piso todos los conocimientos que yo tengo respecto a la conducción, así lleve 30.000 años conduciendo y haciendo las mismas cosas. ¿Vale? Finalmente es que la distracción, pues básicamente, pues puede generar muchos causales y aumentados con el tema de alcohol, de drogas o cualquier cosa, porque todas las personas no tenemos la misma capacidad de concentración. Hay unas personas que dicen, es que es hiperactiva, no, es que básicamente la capacidad de atención puede estar en algún momento alterada y no lo hemos identificado. Y si no lo identificamos desde chiquiticos, pues controlarla de adultos es mucho más dispendioso. Entonces es importante poder generar esas alertas. Para eso Manitoba realiza temas de campañas, infografías y todos esos procesos de capacitación en la que si alguna persona por sí misma no logra identificar esas señales, nosotros podamos hacerlo por ellos y poderle decir en algún momento, oye, estás bostezando mucho, te veo parpadeando, siento que no estás siendo coherente como en las cosas que estás haciendo, por favor, ten en cuenta, ¿sí? Y tomar decisiones o estrategias tempranas, sobre todo para los temas con festividades. Entonces, cuando empieza noviembre y diciembre con puentes, ¿sí? O en zonas de festividades, saber qué personas, y si es necesario obligar a las personas a no ir en su vehículo, sino a usar netamente el tema de la ruta, pues también hacerlo.
Ahora bien, los controles de las rutas empresariales también se tienen que hacer porque finalmente los que conducen pues no son robots, también son seres humanos y ellos también pueden cometer un error. Y como primeros responsables por contratar esas rutas también tenemos que estar alertas a las posibles señales que estos conductores puedan tener de manera imprudente y que pueda ocasionar el accidente o el riesgo de materialización de un siniestro de tránsito para alguno de los trabajadores de nosotros. ¿Listo? ¿Todos alcanzaron a escuchar de pronto? ¿Me confirman si alcanzaron a escuchar lo que decía el video? Sí, sí, señora. Vale, gracias, muy amable. Sí, Entonces, la invitación de todos es básicamente si tienen alguna señal, si algo los está distrayendo, ¿por qué? Porque hay algo que se suma a un nivel psicosocial que se está identificando y es que las personas están empezando a tener síntomas de ansiedad y no los detectan, ¿sí? Sino que los disfrazan con trabajo, con escuchar música, con no poder mantenerse en silencio y esas señales de alerta hacen evidenciarlo, pero la gente no lo reconoce, lo disfraza y finalmente la distracción, por eso no les da ninguna señal, porque finalmente ya vienen sufriendo algunos trastornos de ansiedad y demás por estrés y eso aumenta la capacidad de pérdida de distracción. Entonces es importante poderlo identificar, sé que a veces nos sentimos con una presión social, ¿sí? Porque no, eso es lo que a usted le causa estrés, no, si supiera mi vida, pero pues todas las personas, todos los organismos y todos los seres humanos somos totalmente diferentes y la capacidad, la habilidad, incluso la percepción del riesgo para todos no es la misma, es completamente diferente. Entonces, por eso la invitación y finalmente el lema de la capacitación es descansa, concéntrate y mantén tu mente y tu cuerpo alertas. La seguridad básicamente es una decisión que salva vidas. ¿Por qué? Porque finalmente también nos encontramos que los eventos de tránsito no termina a veces afectada la persona que cometió la imprudencia, sino que terminan muertos una cantidad de personas que no cometieron el error. Entonces, la invitación hoy por hoy es que por favor tengamos en cuenta todas las alertas que podamos tener en temas de concentración y en temas de fatiga y sobre todo a intensificar los controles finalizando ya este último trimestre. ¿Vale? ¿Dudas, quejas, inquietudes hasta el momento? no señora, todo muy No, claro. No, señora, gracias. vamos. Bueno, perfecto. Voy a compartir entonces en este momento el link de asistencia, el cual también cuenta con la evaluación de conocimiento del día de hoy. Quien la vaya terminando y la vaya culminando, pues ya puede retirarse de la capacitación. De antemano no me queda sino agradecerles el tiempo, la atención y espero que por favor les sirva en cada capacitación un poco del conocimiento que tengo para brindarles. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, hasta Con luego. todo Muchas gusto. gracias. No se les olvide Gracias, feliz diligenciar la tarde. asistencia. Gracias Gracias. igualmente. Gracias.